Déjame preguntarte, esto del broderismo, de los pactos, de las hermandades, ¿también aplica para el periodismo? Te lo pregunto porque hoy Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, recordó aquello que no se nos debe olvidar y que lo hemos mencionado contigo y aquí en Sin Censura, lo de la censura autoimpuesta por los medios en tiempos de Calderón para reportar sobre la violencia. De hecho, rescato, ¿no? Este encabezado. Pactan 700 medios decálogo sobre cobertura de violencia. Y bueno, pues creo que se les olvidó el pacto porque hoy andan más desatados que nunca en esos medios y esos periodistas que pues que no pueden ocultar su veneno y su odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame retomar el planteamiento que hace Nancy Flores de la revista Contralínea sobre este tema y un poco de las declaraciones del presidente para que me respondas si esto de las hermandades oscuras también aplica para los medios de comunicación. Yo creo que sí. Vamos, Ceci. Pues ojalá esta recomendación que hace usted la escuchen estos organismos autónomos, estas instituciones del Poder Judicial, porque pues el pueblo de México no puede seguir ni debe seguir pagando estos altos sueldos y todas estas prestaciones. En un segundo tema, presidente, preguntarle, porque aquí también ayer se estaba dando cuenta de esta reducción de homicidios dolosos y tal vez usted recuerde que en marzo de 2011 50 directivos y dueños de medios de comunicación, en total fueron 700, firmaron un acuerdo, un pacto, le llamaron un decálogo para no hablar de la violencia en México. Estos medios de comunicación en aquel momento decían que no querían hacer apología de la delincuencia organizada ni apología de la violencia. En ese momento, pues periodistas, opinadores y reporteros se ciñeron a estas políticas, algunos medios nos mantuvimos fuera de ese pacto y en ese pacto lo que se hacía en realidad pues era no retratar lo que estaba ocurriendo en México, era un pacto de silencio, era un pacto de censura en el cual no se hablaba de la peor crisis humanitaria en la que nos había metido Felipe Calderón Hinojosa. En aquel momento también quien estaba al frente de la Secretaría de Seguridad pues era Genaro García Luna. Estábamos viendo ya una crisis de dimensiones terribles con matanzas pues de muchas personas, también con estos descabezados, con incluso estos colgados en puentes, cosas que nunca habíamos vivido, ¿no? El cártel de los Zetas pues estaba siendo el, digamos que el más sanguinario en la historia de México. Cosas terribles, ¿no? Lo de los propios migrantes, cómo eran asesinados por estos criminales. Y lo que se hacía en aquel momento era ocultar esa verdad, ocultar esa realidad que existía, diciendo que no querían hacer apología de estos crímenes y de la violencia. Ahora hacen lo contrario, presidente, no sé si usted se ha dado cuenta, maximizan estas noticias, estas notas rojas, pareciera que solo se dedican a la nota roja, de manera permanente están repitiendo y repitiendo estas noticias de homicidios dolosos, estas noticias de algunas matanzas, como si estuviéramos en aquel momento y no estamos en aquel momento. Usted decía ayer que estábamos viendo una buena noticia con esta reducción ya de homicidios dolosos. Y en este discurso, en esta narrativa de querer decirnos que estamos peor que antes, que estamos peor que en el sexenio de Felipe Calderón, pues también indican que estamos en un momento de mucha violencia y que no hay un control de parte del gobierno federal, que no hay un control del Estado, sin ver, por ejemplo, las responsabilidades de los otros gobiernos, porque hay crímenes del orden federal y también crímenes del orden común, del fuero común, y en ese sentido todo le achacan al gobierno federal. Preguntarle su opinión, presidente, sobre aquel silencio que se guardó en la prensa mexicana, que se guardó a partir de este decálogo donde no querían hacer apología de la violencia y ahora, por el contrario, hacen
eso, hacen apología de la violencia sin ver las responsabilidades de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que están, que tienen responsabilidad sobre esta circunstancia y que deben garantizar la seguridad de los mexicanos y de las mexicanas, y esta narrativa de que estamos peor que antes, cuando en realidad en aquel momento lo que hacían era allanar el camino para las elecciones de 2012, que no se viera la crisis en la que estábamos metidos. Sí, era una prensa, medios de información completamente entregada al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Ayer decía yo, citando a Tolstoy. Mi querido Paco Cruz, por eso te pregunto, por lo que dijo el presidente, por lo que expuso Nancy Flores, por lo que hemos hablado aquí en Sin Censura, tu servidor, escuchando en tus análisis, tu servidor, si hay también una cofradía, una hermandad, un broderismo en los medios de comunicación. Te escucho, Paco. Mira, Vicente, este país, como funcionó hasta el 30 de noviembre de 2018, no se puede entender sin la hermandad de los gobernantes del PRI y del PAN con los periodistas y con los dueños de los medios, que son dos cosas, ¿no? No se puede entender cómo, por ejemplo, a empresarios, entre comillas, como Mario Vázquez Raña, que ya murió, pero que controlaba toda la cadena de los soles, hoy la controla su familia, cómo funcionaban, todo con los recursos del gobierno, todo con los recursos del gobierno. Los empresarios, no se puede entender cómo funciona el Excelsior sin las ayudas gubernamentales, no solo a través de los apoyos a los medios o a sus medios, sino a través de las otras empresas. No se puede entender el funcionamiento de Milenio hasta el 30 de noviembre de 2018 sin ese broderismo. No se puede entender cómo pudieron comprar el Financiero en el gobierno Calderón y luego se ayudó con Peña. ¿Cómo se hicieron del periodismo, de ese periódico? No se puede entender sin la hermandad del gobierno, sin los créditos y las facilidades para pagarlo. Pero mira, hay algo muy claro, por ejemplo, no se puede entender cómo funcionaba la prensa con Calderón si no es el broderismo. Genaro García Luna controlaba a los periodistas, claramente. Él era el responsable de controlar a los periodistas y tenía más poder que Calderón en ese sentido, y Calderón se encargaba de controlar a los dueños de los medios. El romance PRI Televisa, el romance PRI TV Azteca, no se puede entender de otra forma. Los recursos millonarios del gobierno, multimillonarios, salían para apoyar a TV Azteca, a Televisa, a cada periódico. Mira, que busquemos en el país, muy pocos o contados son los que habrían sobrevivido si no es con la ayuda de gobierno. Mira, no se puede entender de otra forma la nueva narrativa de la que habla Nancy. Ciertamente hay una nueva narrativa en la que tratan de envolver al periodismo de este país. Mira, y una narrativa que no sale solo de los periodistas, sino que van dando guía a funcionarios como Muñoz Ledo y Francisco Labastida Ochoa, que advierten que en la presidencia hay negociaciones con los cárteles del narcotráfico sin presentar una sola prueba. Mira, por ejemplo, Muñoz Ledo incluso pide una comisión de la verdad, cuando él es un personaje de poder, un personaje que conoce a todo mundo, que ha sido secretario de Estado, ha sido senador, diputado, todo lo que queramos, dirigente de partido. Él debía tener pruebas en la mano de esos señalamientos y acusaciones que hace sobre el acercamiento de la presidencia de López Obrador con los narcotraficantes. No, lo que pasa es que hay una nueva narrativa. Hay una nueva narrativa, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos hagan creer o nos intenten convencer
de que es lo mismo el gobierno de López Obrador que el gobierno de Peña, que el gobierno de Calderón. Esa nueva narrativa tiene un fin, el fin de 2024 y 2023 en el Estado de México. Si nos tratan de envolver en lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque justamente esos periodistas de los que hemos hablado, sí, sirvieron algunos como informales jefes de prensa de los funcionarios. Es decir, sí había un maridaje, había un matrimonio que sigue. Mira, ¿de qué vive Carlos Loret de Mola? De Latinos. ¿Pero quién financia Latinos? Roberto Madrazo Pintado y el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, entre otros. Viven de lo mismo, es decir, están acostumbrados a vivir de los recursos públicos. ¿De qué mantiene Madrazo Latinos? Sí, claro, él lo atribuye a su hijo y a su yerno, pero mira, no, hombre, eso es una locura. Todo lo que se robaron, había un maridaje, sigue existiendo, mira, está ahí afuera. ¿De dónde reciben la información? Mira, yo cuando escucho alguna noticia, por ejemplo, la de Caro Quintero, ¿no? Esa fue una negociación del presidente con el grupo de Caro Quintero, y luego digo, pues está bien, lo podría dudar, pero después digo, no, pues fulano de tal recibía información de Genaro García Luna, fulano de tal recibía información de Felipe Calderón, fulano de tal le compró los periódicos a través de Echeverría. Si desde entonces no es nuevo, había un maridaje de los empresarios periodísticos con el presidente de la República, y había un maridaje de los periodistas, que son lo mismo, pero cada uno es aparte, ¿no? Creaban sus empresas, creaban su publicidad. Entonces, ha habido en este país históricamente un maridaje muy extraño, una hermandad, un broderismo corrupto entre el poder priista y panista con los empresarios periodísticos y con los propios periodistas. De otra forma, no se entiende el desarrollo del periodismo en este país, Vicente. El presidente tiene razón, Nancy lo acaba de decir muy claramente, y de aquel acuerdo hemos hablado, para favorecer, para ocultar la información sobre la violencia en el sexenio de Felipe Calderón, que concluye ocultando los datos hasta 2024. Pues fíjese cómo son las cosas, y qué bueno tener la opinión del maestro Paco Cruz. Querido Paco, yo siempre agradecido que estés todas las semanas aquí en Sin Censura, este espacio libre como el viento. Gracias por la confianza, gracias por el respaldo, y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga también en lo que publicas en redes sociales? Vicente, muchas gracias, un abrazo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estamos, nos estamos saludando la próxima semana. Gracias por todo. Te mando un abrazo, Paco. El maestro Francisco Paco Cruz, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte, hablando con nosotros sin censura, y precisamente sobre este personaje.